La verdadera razón por la cual los egipcios se extinguieron. Egipto albergó una de las civilizaciones más antiguas del planeta, que prosperó durante 8 milenios, desde cerca de 8000 años antes de Cristo. Los egipcios hicieron grandes aportes culturales, tanto materiales como espirituales, a la humanidad, desde su arquitectura, tecnología y medicina, hasta su escritura, su arte y su religión. Egipto sigue siendo celebrado por la majestuosidad de sus monumentos y por la profundidad de su cultura, de la que bebieron griegos y romanos para darle forma a los orígenes de la civilización occidental. ¿Cómo surgió la cultura egipcia? ¿Cuáles fueron los principales hitos de su desarrollo? ¿Cómo colapsó esta civilización que tanto contribuyó al acervo de la humanidad? Vamos a dedicar este video a los antiguos egipcios, un tema que continúa fascinando varios milenios después de que empezaron a marcar el mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Antiguo Egipto, una región de sabanas y praderas frondosas. Egipto es uno de los 11 países atravesados por el Sahara, el inmenso desierto que abarca más de 9.4 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África. Pero el desierto cálido más grande del planeta, y el tercero en general, solo superado por la Antártica y el Ártico, no siempre fue un interminable territorio árido. Hace cerca de 11.000 años, cuando ya el hombre moderno tenía 100.000 años en la Tierra, el Sahara era un inmenso espacio de verdor, con praderas y bosques frondosos, en los que cantaban los pájaros, merodeaban los animales salvajes y las flores coloreaban el ambiente, según la BBC. Por este desierto, en el que ahora las dunas alcanzan hasta casi 200 metros de altura y las tormentas de arena son un peligro mortal, serpenteaban ríos y riachuelos, y los cazadores-recolectores contaban con abundante cacería y frutos para comer. Ahora el Sahara solo recibe entre 35 y 100 milímetros de lluvia al año, pero hace un puñado de milenios, las precipitaciones eran 20 veces mayores. Hace cerca de 5.000 años comenzó a materializarse un cambio climático que modificó el patrón de lluvias. En el norte de África dejó de llover y el área que ahora ocupa el Sahara se secó. ¿Cómo surgió el Antiguo Egipto, 8.000 años antes de Cristo? La historia de Egipto se remonta mucho más allá del panteón de dioses de su mitología, de la palabra escrita y de las construcciones monumentales que han hecho célebre su cultura. Existen evidencias de un intensivo pastoreo de ganado 8.000 años antes de Cristo en la parte del desierto del Sahara que hoy ocupa Egipto. Estas evidencias, junto con artefactos descubiertos, apuntan a la existencia de una próspera civilización agrícola en ese momento. Como el espacio vital combinaba territorios áridos y verdes, los antiguos cazadores y recolectores egipcios buscaron la frescura y la abundancia de agua del Valle del Nilo y se establecieron allí en algún momento anterior al año 6000 a.C. Después surgió la agricultura organizada y las comunidades pertenecientes a la cultura badarián empezaron a florecer a lo largo del río. Las evidencias de Llosa indican que la actividad industrial comenzó en torno al año 5500 a.C. Hacia el año 3500 a.C., los egipcios ya practicaban la momificación de los muertos, y su historia escrita comenzó entre el 3400 y el 3200 a.C., cuando la cultura Nakada III desarrolló la escritura jeroglífica. Historia temprana del Antiguo Egipto, el rey Menes. La historia temprana egipcia es imprecisa, pero se cree que el rey Menes fundó la primera dinastía cerca del año 3150 a.C., tras unificar los reinos del Alto y el Bajo Egipto. Ni siquiera hay seguridad de que Menes sea un personaje diferente a Narmer, otro monarca al que se le acredita la unificación egipcia y la condición de primer faraón. Menes o Narmer estimuló el comercio a lo largo del río y comenzó la tradición de las elaboradas tumbas en mastabas, de base rectangular y techo plano, precursoras de las pirámides. Esta práctica funeraria era complementada con una momificación de técnica cada vez más avanzada. Los dioses empezaron a aparecer durante el periodo predinástico, en principio asimilados a animales. Atum, o el que existe por sí mismo, fue el primer dios egipcio representado con cuerpo humano. Eka, hijo de Atum, era la personificación de la fuerza divina del universo.
Horus era la personificación en vida del faraón, mientras que Osiris representaba este rol en la muerte. Osiris se convertía en el dios más popular del antiguo Egipto, dando origen al famoso mito de su restauración después de muerto, realizada por su esposa Isis. Imperio Antiguo de Egipto. El Imperio Antiguo de Egipto transcurrió aproximadamente entre los años 2686 y 2181 a.C. Durante este periodo se forjó y consolidó el sistema cultural, político y religioso de Egipto, surgido durante la época protodinástica, y se desarrolló una monarquía con un poder político fuertemente centralizado, cuyo rasgo más notable fue la absoluta divinización del faraón. Sócer o Djoser, faraón que comenzó a reinar en torno al año 2682 a.C., construyó la primera pirámide escalonada en Saqqara, asistido por su visir, arquitecto y médico Imhotep. Imhotep fue uno de los personajes más importantes del Imperio Antiguo de Egipto, sin haber sido faraón. Aparte de construir la primera pirámide, escribió uno de los primeros manuales médicos de la cultura universal, en el que describió tratamientos para más de 200 enfermedades. Imhotep fue el primero en sospechar y argumentar que la causa de los males del cuerpo podían ser naturales y no obligatoriamente la voluntad de los dioses. Keops, segundo faraón de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, única de las 7 maravillas del mundo antiguo, que continúa en pie. Los faraones Kefren y Miserino construyeron las otras grandes pirámides, que datan del Imperio Antiguo. El periodo intermedio y los Hyksos. Esta época del Antiguo Egipto se divide en primer periodo intermedio, reino medio y segundo periodo intermedio. El primer periodo intermedio tuvo lugar aproximadamente entre los años 2181 y 2040 a.C., y se caracterizó por una disminución del poder central de los faraones. Surgieron 2 centros de poder, uno en el Alto Egipto en Tebas y otro en el Bajo Egipto en Hieracómpolis. Estos territorios fueron gobernados de manera independiente y guerrearon entre sí, hasta que el faraón tebano Mentuhotep II reunificó Egipto bajo el control de Tebas. Esta reunificación trajo consigo el Reino Medio, considerado la era clásica de Egipto, entre 2040 y 1782 a.C., cuando el arte y la cultura alcanzaron su máxima altura, y Tebas se convirtió en la principal ciudad del reino. Sin embargo, la débil 13ª dinastía permitió la invasión del delta del Nilo por parte de los Hyksos, un misterioso pueblo probablemente procedente de Siria y Palestina, que se apoderó del Bajo Egipto. Los Hyksos casi convirtieron al Alto Egipto gobernando desde Tebas en un estado vasallo. El lapso de gobierno hykso es conocido como segundo periodo intermedio, y este pueblo, aunque odiado por los locales, introdujo varias innovaciones en la cultura egipcia, como la rotación de los cultivos, avances en la metalurgia del bronce y en la cerámica, el caballo, el arco compuesto y el carro. El Nuevo Reino y el periodo amarniense. El Imperio Nuevo o Nuevo Reino de Egipto transcurrió aproximadamente entre los años 1570 y 1069 a.C. Inició una nueva época de prosperidad y vio el nacimiento del nombre de faraón para el máximo gobernante egipcio, siendo Tutmosis III el primero en ostentarlo, aunque este se aplique a monarcas anteriores. Tutmosis I expandió el imperio hasta el Éufrates, Siria, Palestina y Nubia. La faraona Hatshepsut impulsó el comercio y Tutmosis III borró casi todas las evidencias de una mujer en el gobierno porque no quería que se convirtiera en un modelo a seguir. Los baños, un rasgo cultural muy egipcio, se hicieron más sofisticados y se practicaron ampliamente la cirugía y la odontología. La medicina estrella era la cerveza, recetada por los médicos contra más de 200 enfermedades. Akenatón y su esposa Nefertiti trasladaron la capital de Tebas a Amarna, comenzando el periodo amarniense, transcurrido entre los años 1356 y 1336 a.C. Akenatón fue sustituido por su hijo Tutankamón, el faraón más reconocible de la actualidad, quien devolvió la capitalidad a Tebas y revirtió las medidas religiosas monoteístas de su padre. Sin embargo, más allá de la popularidad del rey Tut, que deriva principalmente del hallazgo de su fastuosa tumba, el faraón más importante del Imperio Nuevo fue Ramsés II. Construyó el famoso templo de Abu Simbel y edificó o restauró gran cantidad de monumentos. En 1258 a.C., firmó con el rey hitita Hatzuli III el Tratado de Kadesh, considerado el primer tratado de paz en la historia de la humanidad. Su leyenda fue acrecentada porque gobernó durante un tiempo récord de 66 años
y la mayoría de sus súbditos solo lo conocieron a él como faraón. Vivió 96 años, casi el triple del tiempo de un egipcio promedio, y su muerte causó conmoción porque la gente creía que era el fin del mundo. La caída de Egipto y la llegada de Alejandro Magno. Ramsés III intentó imitar las políticas de Ramsés II, pero la gran riqueza de Egipto se había hecho conocida y era ambicionada. Los pueblos del mar, otros misteriosos guerreros que se cree que procedían del área del mar Egeo, comenzaron a hacer incursiones por las costas egipcias y se convirtieron en una constante amenaza. Finalmente, aunque Ramsés III derrotó a los pueblos del mar, el largo y próspero reinado de Ramsés II le había puesto la vara muy alta a sus sucesores. Para la época de Ramsés XI, el gobierno egipcio estaba profundamente debilitado y el país se fracturó, dando origen al tercer periodo intermedio, transcurrido entre 1069 y 525 a.C. El asirio Arsubanipal conquistó Egipto en 666 a.C., pero al no tener planes para quedarse, lo abandonó después de asolarlo. Egipto se reconstruyó y estaba en un proceso de fortalecimiento cuando el persa Cambises II conquistó el país en 525 a.C. con una astuta e insólita táctica. Conocedor de que los egipcios adoraban a los gatos, el comandante iranio mandó a pintar a los animales en los escudos de sus guerreros, y los egipcios fueron incapaces de atacar las figuras de su felino sagrado. Los persas ocuparon Egipto hasta que Alejandro Magno entró triunfalmente al país en el año 332 a.C. El macedonio fundó Alejandría, actualmente la segunda ciudad en tamaño y el principal puerto egipcio. El general de Alejandro, Ptolomeo I Sóter, fundó la dinastía tolemaica egipcia en 323 a.C., que terminó en el año 30 a.C. con el suicidio de Cleopatra VII. Tras este episodio, Egipto se convirtió en una provincia de Roma. ¿Por qué el río Nilo era tan importante para Egipto? El Nilo fluye desde el sur hacia el norte de África y tras atravesar 9 países penetra en Egipto, donde forma un amplio delta y desemboca en el Mediterráneo. Los antiguos egipcios llamaban Aur al río, que significa negro, en alusión a los oscuros y fértiles sedimentos que sus aguas arrastraban desde el Cuerno de África hasta Egipto. Estos sedimentos depositados en los costados del río en las inundaciones anuales, a finales del verano, eran la base de la agricultura del antiguo Egipto, convirtiendo al Valle del Nilo en unas tierras muy productivas, lo que hizo posible que la potente civilización egipcia se desarrollara en medio del desierto. En su libro Antiguo Egipto, Anatomía de una civilización, Barry J. Kemp escribe que la gruesa capa de limo que se depositaba en el Valle del Nilo transformó lo que podría haber sido una curiosidad geológica, una versión del Gran Cañón, en un país agrícola densamente poblado. Los egipcios fueron el primer pueblo de la antigüedad en practicar la agricultura a gran escala, y el Nilo llegó a ser tan importante que el primer mes del calendario comenzaba con las inundaciones, que eran la fuente de vida de Egipto. ¿Cómo era el clima en Egipto antes de los faraones? En torno al año 8000 a.C., el clima en el norte de África había cambiado de uno muy seco a otro húmedo a consecuencia del retroceso de los glaciares y de la concentración de las lluvias monzónicas en la región que actualmente ocupa el desierto del Sahara. El Sahara era entonces un entorno parecido al Serengeti actual, y los seres humanos vagaban por el área cazando animales, incluso de caza mayor. Igualmente, había lagos, ríos y bosques abiertos que proporcionaban pescado y troncos para hacer fuego. El Valle del Nilo era una región incluso más exuberante por la presencia del Gran Río. Hacia el año 6000 a.C. fueron domesticados los primeros animales y apareció el ganado, así como el oficio de pastor. Es posible que los pastores no se quedaran solo en los márgenes del Nilo, sino que se adentraran en áreas más desérticas, pero con suficientes recursos para alimentar el ganado. El clima y el Nilo. En torno al año 5000 a.C., los monzones de verano, antes concentrados en el norte de África, empezaron a manifestarse más hacia el sur, privando a la región del agua que le daba vida y verdor. Las zonas cercanas al Nilo se hicieron más secas, y la gente empezó a migrar hacia el valle del río, que conservaba unas buenas condiciones para la vida. También migró hacia los oasis, como Dakala y Farfara, pero estos bolsones con agua y vida en medio de los arenales también empezaron a secarse. La caza, la pesca y la recolección siguieron siendo la base de la alimentación en el Valle del Nilo, pero la agricultura comenzó a crecer en importancia. El río empezó a perder ramales, convirtiéndose en una sola corriente, similar a la actual. Hacia el año 4400 el ambiente se hizo más seco,
lo que probablemente aumentó la importancia de los cereales domesticados en el cercano oriente, ya que la sequía no permitía el manejo de rebaños muy grandes. Esto hizo que la importancia de la cuenca del Nilo en Egipto creciera como área de concentración de la población. ¿Cómo era el clima en el apogeo de la civilización egipcia? Durante el cuarto milenio a.C., el Nilo vivió un periodo de altibajos en sus inundaciones, que unos años eran muy intensas y otros demasiado débiles. El patrón de inundaciones se estabilizó en torno al año 3000 a.C., haciéndose más predecibles y proporcionando la cantidad de agua y tierra fértil necesarias para la prosperidad de la agricultura. La población se concentró aún más en el valle del Nilo, y los primeros faraones del Egipto unificado pudieron contar con una mayor base poblacional, que más adelante sería clave para edificar los grandes monumentos. Sin embargo, la estabilidad no siempre estuvo presente. Hubo otro periodo de sequía y hacia el año 2200 a.C., Egipto se volvió más árido y difícil para vivir, lo que quizá contribuyó a la crisis que puso fin al Imperio Antiguo. Una vez más, el clima había jugado un papel crucial en la configuración y desconfiguración de una civilización, posiblemente a través de una hambruna que sembró la muerte y la desolación, llevando a la conformación de múltiples reinos egipcios. Los faraones egipcios estaban preparados para enfrentar la sequía, pero fracasaron. Una tablilla del siglo XIII a.C. contiene un mensaje desesperado de la reina de los hititas al faraón Ramsés II: «No tengo grano en mis tierras». El monarca egipcio socorrió a sus antiguos enemigos, enviándoles granos, gracias a que se había preparado para la sequía que devastó Egipto y la actual Turquía, donde estaba la reina hitita, entre los años 1250 y 1100 a.C. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv mostró cómo los egipcios pudieron hacer más resistente a su sociedad reconociendo y preparándose para un desastre climático. Al final, e incluso con su preparación, los egipcios también se derrumbaron, pero retrasaron en más de medio siglo el colapso que antes sufrieron sus vecinos. Esa sequía generalizada en el Mediterráneo provocó el derrumbe de las civilizaciones de la Edad de Bronce, pero el faraón se anticipó a la crisis ordenando un incremento de la producción en las áreas más fértiles del imperio. Igualmente, los investigadores encontraron que en ese tiempo los egipcios cruzaron su ganado local con cebúes o ganado jorobado, creando una raza de animales para el arado más fuerte y resistente al calor. Una combinación perfecta causó la extinción del imperio egipcio: sequía, hambruna, terremotos e invasores. Este colapso de la Edad del Bronce final no es solo una cuestión de historia antigua, que no tiene relevancia para nosotros, dijo el antropólogo de la Universidad George Washington, Eric H. Klein, quien trabajó durante 2 décadas en el área donde se realizó el estudio israelí, aunque no participó en la investigación. Y agregó que así como la sequía de la Edad de Bronce estuvo entre los factores de estrés que condujeron al hambre y la guerra, las sequías actuales también podrían ser amplificadoras de los problemas existentes. Es una tormenta perfecta. No solo hay sequía y hambruna, sino también terremotos, también hay invasores, y eso es lo que causa el colapso, añadió Klein, refiriéndose a la confluencia de eventos que hipotéticamente condujo al final de la Edad de Bronce, cerca del año 1200 a.C., y a la del Imperio Nuevo de Egipto, 130 años después. Los volcanes y el cambio climático también fueron la causa de la caída. En el año 43 a.C., el Nilo no creció y el año siguiente no hubo suficiente cosecha para alimentar a la población egipcia, llenar los graneros y pagar los tributos a Roma. En 2017, una investigación encontró que la caída del Imperio Nuevo de Egipto pudo haber comenzado con unas erupciones volcánicas que ocurrieron muy lejos de allí. Un grupo de climatólogos e historiadores repasaron la historia de los 3 últimos siglos del Reino Nuevo egipcio, entre la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra, y encontraron unas sorprendentes correlaciones de los vaivenes egipcios con las erupciones volcánicas. Aunque los especialistas rechazan que haya un determinismo ambiental, sí especulan que con los volcanes islandeses y del Pacífico que entraron en erupción, quizás influyeron en las irregularidades del Nilo que ocasionaron los problemas políticos y sociales que le siguieron. ¿Cuándo el Sahara se convirtió en un desierto? El Sahara empezó a cambiar de sabana y pradera a desierto hace unos 7000 años. En la medida que la región se fue secando, fue desapareciendo la capa vegetal, así como los ríos y los lagos. Se cree que esta transformación fue rápida, durante unos pocos siglos, y en la medida que avanzaba, la desertización se aceleró. Con cada área vegetal que se extinguía, la sequía se intensificaba y la tierra perdía mayor capacidad de retener el agua. Al final, todo era un desierto. Hacia el año 2000 a.C., el desierto ya estaba tan árido como ahora,
El último lago se secó aproximadamente en el año 1000 a.C., y la población tuvo que emigrar al centro y sur de África en busca de comida y agua. Alguna gente buscó refugio en la región del Nilo, convirtiéndose en antiguos egipcios. Una corriente científica opina que el actual proceso de cambio climático podría conducir a un nuevo florecimiento del Sahara. El cambio del clima y las primeras civilizaciones egipcias. La historia climática del Sahara Oriental muestra que el proceso de desertización fue gradual hasta aproximadamente el año 3500 a.C., cuando aumentó considerablemente. Las fluctuaciones climáticas y ambientales indujeron la dinámica de la población humana, que tuvo que adaptarse a las condiciones cambiantes. En el quinto milenio a.C., el drástico cambio hacia la aridez indujo grandes migraciones desde las regiones secas hacia áreas con fuentes de agua permanentes. La evolución de las civilizaciones regionales predinásticas hacia el año 5000 a.C. estuvo determinada en buena medida por las necesidades de adaptación a otra estrategia de vida en el marco de la inestabilidad y del cambio climático. Si bien la producción de alimentos tuvo que adecuarse al brutal deterioro ambiental de la región oriental del Sahara, la elección de especies asiáticas sugiere una relación entre el cercano Oriente y el área del delta del Nilo. La sequía y la hambruna causaron el colapso del Imperio Antiguo de Egipto. En un artículo para la BBC, el profesor Ferry Hassan revisó las posibles causas del debilitamiento de la monarquía centralista egipcia y el fortalecimiento de los factores de poder regionales que condujeron al colapso del Imperio Antiguo. Una posibilidad es una invasión asiática, pero no existen evidencias que apunten a esta hipótesis. Alternativamente, es probable que el desmoronamiento del reino antiguo haya sido ocasionado por una racha repentina y catastrófica de disminución de las inundaciones del Nilo durante quizá 20 o 30 años. Esta severa calamidad llevó a la hambruna y a la adopción de comportamientos desesperados por parte de la población para mitigar el hambre, como el canibalismo. El papiro de Apura, un texto poético referido a la caída del Imperio Antiguo, ofrece pistas sobre esta posibilidad al señalar: «Mira, el desierto reclama la tierra, las ciudades son devastadas, el Alto Egipto se convirtió en un páramo. Mira, el cabello de todos se ha caído. Mira, grandes y pequeños dicen, ojalá estuviera muerto». Lo que se sabe de la hambruna en el Antiguo Egipto. El arqueólogo francés Laurent Colón escribió: en el Antiguo Egipto, las crisis alimentarias solían ser ocasionadas por malas cosechas después de inundaciones bajas o destructivas. Las crisis alimentarias se convirtieron en hambrunas cuando los funcionarios administrativos, estatales o locales, no pudieron organizar los sistemas de almacenamiento y redistribución. La privación de alimentos, agravada por enfermedades relacionadas con el hambre, provocó un aumento de la mortalidad, las migraciones y el colapso social. En textos y representaciones, el motivo de la hambruna se utiliza como expresión del caos, enfatizando el papel político y teológico del rey como distribuidor de alimentos. Y continúa, en tiempos premodernos, la producción de alimentos en Egipto dependía en gran medida del cultivo de las tierras del Valle del Nilo, regadas y fertilizadas por la inundación anual. Debido a que el nivel de inundación fue irregular, las crisis alimentarias se repitieron con bastante frecuencia, desde la escasez de alimentos hasta la hambruna. Aunque Egipto tiene ahora un papel modesto en el concierto mundial, su antigua civilización fue una de las grandes forjadoras de la cultura universal. Esa rica historia constituye actualmente una de sus principales fuentes de ingresos, a través de los millones de turistas que, anualmente, visitan el país para admirar sus monumentos y sitios arqueológicos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la verdadera razón por la cual los egipcios se extinguieron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.